El susurro del tiempo, la librería de los anhelos eternos. Buenas noches, queridos oyentes. ¿Alguna vez han sentido el eco de una emoción que no es suya, un anhelo que trasciende el tiempo? ¿Se han preguntado si los lugares guardan la esencia de quienes los habitaron, sus risas y sus penas? Imaginen un rincón del mundo donde el pasado no es solo un recuerdo, sino una vibración palpable en el aire. Hoy, en el rincón de las historias perdidas, los llevaré a un santuario de sentimientos profundos, un lugar donde el papel y la tinta se convierten en vasos de almas, una librería que respira los suspiros de la eternidad. Allí, una joven llamada Elara descubrirá que las historias más valiosas no siempre están escritas. Elara, con su espíritu soñador y una curiosidad insaciable, tropezó un día con un callejón oculto. Al final de este, una fachada modesta revelaba una puerta de madera envejecida, casi invitándola a entrar. Un suave zumbido, como el de miles de voces silentes, la atrajo irresistiblemente hacia el interior de aquel umbral. Dentro, el aire era denso con el aroma de pergamino antiguo, sándalo y un toque dulce a vainilla. Estantes infinitos se alzaban hacia un techo que parecía desvanecerse en las sombras, repletos de volúmenes de todas las formas y tamaños. Pero no era solo la vista lo que la cautivaba. Una energía sutil palpitaba en cada rincón, una melodía inaudible de vidas pasadas. Elara sintió una conexión instantánea, como si aquel lugar la hubiera estado esperando desde siempre, anidando en su propia alma. Un anciano de ojos profundos y sonrisa serena emergió de entre los pasillos. Su nombre era Elías, el guardián de la librería. Con una voz que parecía un susurro del viento, le dio la bienvenida a la librería de los anhelos eternos. Elías explicó que aquellos no eran libros comunes, eran recipientes de la memoria emocional de sus lectores. Cada historia contada en sus páginas se imbuía con la esencia de quienes la leían, con sus alegrías y sus tristezas. Elara, fascinada, paseó entre los anaqueles, tocando los lomos, sintiendo la vibración única de cada volumen. Algunos libros irradiaban un calor reconfortante, llenos de risas compartidas y afectos duraderos. Otros, en cambio, emitían una melancolía dulce, el eco de despedidas o sueños no cumplidos. De repente, su mano se detuvo ante un volumen de cuero liso, sin título, que no emitía ninguna de esas vibraciones conocidas. Era un libro singular, frío al tacto, pero que vibraba con una presencia extraña, una especie de expectativa silenciosa. Elías se acercó, sus ojos reflejando una profunda comprensión. «Este», dijo, «es el libro de la espera. Essins. Está vacío, Elara, porque aguarda una historia, no una escrita con tinta, sino con el alma». Elara se sintió inmediatamente atraída por el misterio, por la promesa de aquel volumen inmaculado. Elías le reveló que el libro esperaba una historia de conexión pura, de un amor que trascienda lo individual y abrace lo universal. Una historia que uniera los hilos de todos los anhelos, una narrativa de la más profunda empatía humana. Elara, con el corazón conmovido, decidió que encontraría esa historia. Se sintió designada para cumplir con esa noble misión. Los días se convirtieron en semanas. Elara se sumergió en los anaqueles, leyendo y sintiendo los ecos de incontables existencias. Experimentó la euforia de un primer beso en un romance de época, la angustia de una madre en un cuento de guerra. Sintió la soledad de un viajero, el triunfo de un inventor, la resignación de un poeta en sus versos finales. Su corazón se expandía con cada emoción ajena, su propia capacidad de sentir se agudizaba, se hacía más vasta. Elías la observaba en silencio, una sonrisa apenas perceptible en sus labios, sabiendo que Elara estaba en el camino correcto. La joven notó que cuanto más sentía, más fuerte vibraba el libro vacío en sus manos, como si se estuviera preparando. ¿Qué historia personal sienten ustedes que debería ser recordada por siempre? Compartan sus pensamientos y sentimientos en los comentarios. Elara comenzó a buscar en el mundo exterior la historia que el libro pedía, la manifestación de un amor universal. Visitó parques observando la alegría de los niños, se sentó en cafés escuchando las confidencias de los extraños. Buscó en los gestos de bondad, en los sacrificios cotidianos, en las miradas de entendimiento que cruzaban las personas. Pero cada vez que intentaba plasmar una de esas historias en el libro, éste permanecía impasible, vacío y silencioso. La frustración la invadió. ¿Sería que no existía tal historia o que ella no era capaz de reconocerla? Elías la encontró una tarde cabizbaja. Elara, le dijo, la historia que buscas no está en el mundo exterior. No es una historia ajena que debas transcribir, sino una que debe nacer de tu propia comprensión. La joven lo miró perpleja. ¿Mi propia comprensión? ¿Qué significa eso, Elías? Significa que el libro espera tu síntesis, Elara.
la suma de todas las emociones que has sentido aquí. Es la culminación de tu empatía, de tu viaje por los anhelos de otros, transformada en tu propia verdad. El Ara regresó al libro vacío, pero esta vez con una nueva perspectiva, con una claridad que antes le era ajena. Cerró los ojos y se permitió sentir todo lo que había absorbido, la alegría y el dolor, la esperanza y la resignación. Sintió el amor de las madres, la valentía de los héroes, la melancolía de los sueños rotos y la fuerza de la resiliencia. Percibió la interconexión de cada suspiro, cada lágrima, cada sonrisa que había resonado en la librería. Era como si todas las voces silentes de los libros se hubieran fusionado en un coro dentro de su propio ser. En ese instante comprendió que el amor universal no era una gran narrativa, sino la suma de todos los pequeños actos de conexión. Era la empatía compartida, el reconocimiento de nuestra humanidad común, la aceptación de la luz y la sombra en cada ser. Abrió los ojos. El libro seguía en sus manos, esperando. Pero esta vez, el Ara no estaba buscando una historia. Estaba a punto de crearla, no con palabras, sino con la esencia misma de su espíritu, de su alma. Colocó el libro sobre un atril antiguo. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de una emoción profunda. Conectó su mente, su corazón y su alma con el volumen, como si fuera una extensión de sí misma. Una luz suave comenzó a emanar del libro, una luminiscencia dorada que pulsaba al ritmo de su propio aliento. Las páginas, antes inmaculadas, comenzaron a llenarse, no con letras, sino con patrones etéreos de colores y formas. Eran los reflejos de las emociones que el Ara había integrado, los matices de la alegría, la profundidad del dolor. Cada trazo era un suspiro de amor, cada curva una lágrima de empatía, cada brillo un eco de esperanza. El libro se transformó en un mapa vibrante de la experiencia humana, un tapiz tejido con los hilos de los sentimientos. Elías observaba desde la distancia con una expresión de profunda gratitud y admiración en su rostro arrugado. El Ara sintió una paz inmensa, una plenitud que nunca antes había conocido. Había completado el libro. Había dado voz al anhelo más puro de la humanidad, la necesidad de conectarse, de entender y de ser entendido. Cuando la luz se desvaneció, el libro no tenía título ni autor, pero su presencia era abrumadora. Irradiaba una calidez que invitaba a ser tocado, a ser sentido, a revelar su verdad sin palabras. Desde aquel día, el Ara no abandonó la librería de los anhelos eternos. Se convirtió en su nueva guardiana. Junto a Elías, dedicó su vida a guiar a aquellos pocos elegidos que tropezaban con el callejón oculto. Les enseñaba a leer con el corazón, a sentir las historias que habitaban las páginas, a conectar con el alma de la humanidad. El libro que había llenado con su propia empatía se convirtió en el corazón de la librería, un faro de conexión. Aquellos que lo tocaban sentían una profunda comprensión de sí mismos y de su lugar en el vasto tapiz de la vida. Algunos lloraban, otros sonreían. Todos sentían una profunda paz al conectar con la esencia de la existencia. El Ara, ahora con la sabiduría de los siglos en sus ojos, seguía siendo la joven soñadora, pero con un propósito eterno. Su historia se entrelazó con la de la librería, convirtiéndose en el susurro constante de la empatía y la unión. La librería de los anhelos eternos sigue esperando, guardando los ecos de cada vida, cada emoción. Es un recordatorio de que somos parte de algo mucho más grande, un colectivo de corazones latiendo al unísono. Nos enseña que las historias más poderosas no son las que se leen, sino las que se sienten y se viven. Que la verdadera conexión reside en nuestra capacidad de abrazar los anhelos y las alegrías de todos. La historia de el Ara nos invita a reflexionar. ¿Qué momentos de su vida, qué anhelos profundos creen que dejarían una huella imborrable en un libro así? Compartan sus pensamientos y sentimientos en los comentarios. Si esta historia tocó su alma, denle un like. Suscríbanse al canal y activen la campana para que el eco de nuestras historias siempre encuentre el camino hacia ustedes. Hasta la próxima, queridos oyentes, donde otra aventura del alma nos aguarda en el rincón de las historias perdidas.